Durante miles de años, el hombre creyó que era el principio y el final de la creación. Pero esta certeza comenzó a extinguirse cuando Darwin, hace poco más de un siglo, mostró al hombre como resultado de la evolución de las especies. En el siglo XXI la ciencia amplía el horizonte del ser humano y lo ubica dentro de la evolución del universo. El hombre aparece ahora como parte del cosmos, como un ser diminuto que, gracias a un increíble milagro del azar, es capaz de asomarse al infinito para escribir la historia del universo. Esta imagen de un televisor antes de sintonizar un canal es el eco del Big Bang. Parte de estos puntos en la pantalla son provocados por la radiación que generó la gran explosión creadora. Son fotones que continúan llegando a la Tierra desde la época en que el universo daba los primeros pasos en su expansión. Otras partículas llegan a nuestro planeta desde la infancia del cosmos y son más difíciles de percibir. Los neutrinos atraviesan nuestros cuerpos continuamente. Son uno de los componentes de la materia oscura, una fuerza que protagoniza una nueva anatomía del universo que el hombre está comenzando a diseccionar. La mayoría de los científicos creen que el mundo físico surgió hace unos 14.000 millones de años, a partir de un punto microscópico en el que se concentraba una cantidad casi infinita de energía. Tal era su densidad que acabó por estallar como si fuera un gran horno nuclear. La energía liberada en la explosión empezó entonces a extenderse en todas direcciones, creando una nueva realidad. No se sabe qué había antes, pero a partir del Big Bang apareció nuestro espacio y el tiempo empezó a transcurrir. Y con el espacio y el tiempo todo lo que en ellos se contiene: galaxias, planetas, estrellas, seres humanos. Durante mucho tiempo se especuló con otras teorías, además del Big Bang, para explicar de dónde provenía el universo. Estaba, por ejemplo, la teoría de Fred Hoyle, la teoría del estado estable, que sostenía que el universo se expandía, pero que, según lo hacía, iba apareciendo nueva materia, que a su vez se colapsaba para formar nuevas estrellas, y así sucesivamente. Esta idea de un universo siempre presente, siempre creándose, es muy atractiva psicológicamente. Pero el Big Bang no es así. El Big Bang supone un solo momento de creación en el que se genera repentinamente una enorme cantidad de espacio y tiempo, un universo que empieza a evolucionar con furia y espectacularidad, obteniendo más espacio y más tiempo. Con todas esas partículas y elementos del universo, con todo ese polvo estelar que se junta y acaba creando protones, neutrones y electrones, que entonces forman átomos y luego esos átomos conforman otras cosas. Es decir, que todo es resultado de una evolución en marcha, lo cual nos indica que si hubo un principio, probablemente habrá un final, y que este final será una catástrofe en la que toda la materia o bien se comprimirá sobre sí misma, o bien se disolverá por todas partes. Para llegar a esta visión contemporánea de la creación del universo, con un principio y un final, muchas creencias y mentalidades han sufrido revoluciones completas. La cultura clásica creía que el universo permanecía estable, que no cambiaba. Newton también estaba convencido de ello. E incluso Einstein, antes de que descubriésemos que las galaxias viajan alejándose del centro de la gran explosión.
El nuevo paradigma pone nuestro destino cósmico en manos de conceptos como la radiación, el espacio-tiempo o el vacío. No ofrece respuestas a por qué estamos aquí, pero se sostiene en una certeza científica, el modelo del Big Bang. El modelo del Big Bang, la teoría del origen, empezó a fraguarse en los años 20 del pasado siglo, cuando el astrónomo estadounidense Edwin Hubble estudiaba las galaxias. Desde su telescopio en Monte Wilson percibió que éstas se movían alejándose unas de otras como si el universo entero estuviera expandiéndose. El movimiento indicaba también que la materia había estado antes más próxima, y que si se remontase la flecha del tiempo hacia el pasado, se podría llegar a un momento en que estuvo toda comprimida o compactada. Estas observaciones sobre las galaxias dieron lugar a que el astrofísico ruso-estadounidense George Gamow formulara el primer enunciado de la teoría del Big Bang, o la gran explosión que creó el universo tal y como lo conocemos. Para demostrar la validez de una teoría tan sorprendente, los científicos tenían que encontrar, en primer lugar, las huellas de la explosión. Y dada la magnitud que debió tener el cataclismo, Gamow dedujo que por todo el universo se tendría que poder detectar la radiación desencadenada en el estallido, una radiación que por la ley de la conservación de la energía no habría desaparecido. A principios de los años 60, el astrofísico Jim Peebles del Centro de Estudios Avanzados de Princeton se puso a buscar esta radiación. Pero fueron otros dos físicos, Arno Penzias y Robert Wilson, quienes la encontraron al tratar de eliminar un molesto ruido captado por una antena. Era la radiación de fondo, la primera prueba de la validez del Big Bang. Poco después, la teoría recibió un nuevo respaldo con la constatación de que el universo estaba formado fundamentalmente por dos elementos básicos, el hidrógeno y el helio, y en la proporción exacta predicha por la teoría. Ambos descubrimientos dieron a la física su mito de creación, ya que todo indicaba que había un origen común para toda la materia. Tras establecer cómo debió ser el origen del universo, los cosmólogos tenían y tienen ante sí un reto aún mayor: escribir su historia, saber qué pasó a partir de ese instante. Estoy seguro al 99% de que hubo un Big Bang. No al 100%, claro, porque podemos estar equivocados. Pero este 99% de confianza que se aplica a la teoría del Big Bang es en la época en que el universo tenía un segundo de vida, cerca del comienzo. Pero si la pregunta es qué ocurrió justo después, en el primer segundo, en el primer milisegundo o microsegundo, entonces estamos mucho menos seguros. La razón de ello es que cuando vamos a esta pequeña fracción de tiempo inicial, el universo estaba tan caliente y era tan denso que no podemos simular esas condiciones en la Tierra ni en los laboratorios para estudiarlas y experimentar con ellas. Por tanto, cuando abordamos esa primera fracción de un segundo, perdemos nuestra seguridad y lo que ocurrió se convierte en algo incierto. So, when we get to the first tiny fraction of a second, we lose our foothold in experiment and things become uncertain. Lo que ocurrió inmediatamente después de la gran explosión es uno de los enigmas más difíciles de desentrañar de la cosmología actual. Los científicos se enfrentan a un problema teórico de difícil solución:
La ley básica del universo, la ley de la gravitación que determina la atracción entre la materia, no funcionó en estos primeros momentos. Si lo hubiera hecho, la materia que se originó después de la explosión se habría vuelto a contraer, ya que su gran densidad ejercería una fuerte atracción sobre sí misma. Contamos con una teoría muy buena para explicar el comportamiento de los átomos, que es la teoría cuántica. También tenemos una teoría excelente para explicar la gravedad que desarrolló Einstein, pero carecemos de una teoría que combine la gravedad y la cuántica. Esto normalmente no importa tanto, porque en la mayor parte del universo no tenemos por qué preocuparnos de ambas. La gravedad es importante en los objetos grandes como los planetas y las estrellas, mientras la cuántica se aplica en los átomos, donde la gravedad carece de valor. Pero si imaginas el principio del universo, cuando algo tan pesado como una estrella estaba comprimido en un simple átomo, entonces hay que pensar en la gravedad y al mismo tiempo en la cuántica. Y no tenemos teoría alguna que combine ambos fenómenos. Para explicar este comportamiento anómalo de una materia que, desafiando las leyes de la atracción gravitatoria, se expandió en lugar de contraerse, el físico Alan Guth ha propuesto la teoría de la inflación. No está plenamente aceptada en la comunidad científica, pero es la idea más sugerente para explicar por qué se produjo esa descomunal expansión. La inflación es un intento de dar una respuesta a la pregunta de cómo fue la explosión del Big Bang. ¿Qué fue lo que determinó un universo en expansión? La respuesta de la teoría inflacionaria propone que la expansión fue iniciada por una clase peculiar de materia, que aunque contenía gravedad en su cabeza, provocó que esta gravedad se volviera repulsiva. De hecho, se acaba de descubrir que la expansión del universo parece estar acelerándose, lo que significa que quizá hay un tipo similar de materia que puebla el universo en la actualidad. Pero de lo que estoy hablando es de algo que debió ser mucho más dramático. Una materia que en su mayor densidad, en la mayor densidad energética que debió existir en el universo temprano, pudo ser la causa de que el universo empezara a expandirse a una tasa fantástica. En la milésima parte del primer segundo tras el Big Bang, se decidió la forma y el tipo de materiales que constituyen el universo. Ahí, en ese momento, se determinó que de acuerdo a unas leyes físicas extrañas, la materia se agrupara y se distribuyera de una manera muy peculiar, formando galaxias o acumulaciones de estrellas. Nos encontramos ante un nuevo y desconocido código cósmico. El comportamiento del universo parece estar regido por leyes nuevas y extrañas. Materia oscura, rayos gamma, agujeros negros. Son realidades y elementos básicos de la estructura del cosmos que han sido detectados cuando el hombre, gracias al desarrollo tecnológico de los telescopios, se ha dado cuenta de lo limitado de su visión. El ojo humano solo ve una pequeña parte de lo que produce la radiación electromagnética, la de la luz que nos es visible. Pero la mayor parte de la realidad del universo se produce en otras longitudes de onda que no podemos ver, como la radiación infrarroja, la ultravioleta, las ondas de radio, los rayos X o los rayos gamma. Este nuevo y desconcertante rostro del universo es el gran reto del conocimiento humano.
Y gracias a la astronáutica, el inescrutable espacio exterior se acerca cada vez más al hombre. Todo comenzó en 1957, cuando la antigua Unión Soviética puso en órbita alrededor de la Tierra el Sputnik 1, el primer satélite artificial. Se iniciaba con él la era del espacio, cuyo primer viajero humano fue en 1961 el ruso Yuri Gagarin. Desde entonces, casi medio centenar de personas han salido fuera de la atmósfera, y dos de ellas, los norteamericanos Armstrong y Aldrin, han sido grandes protagonistas del siglo XX al posarse por primera vez sobre la Luna. Otro ruso, Maranov, ostenta el título de permanencia en el espacio con una estancia en la estación Mir de poco más de un año. Con la astronáutica, el universo deja de ser un objeto de observación para convertirse en un lugar de conquista y colonización. Así lo esperan los más atrevidos, que imaginan un futuro en el que, controladas las condiciones de escasa gravedad del espacio cercano, puedan establecerse comunidades humanas permanentes en grandes estaciones espaciales. Los telescopios nos dibujan un mapa más completo y real del universo, y los satélites y transbordadores permiten la experiencia directa del cosmos. Ante tanta inmensidad y creatividad que ofrece esta nueva imagen del universo, es inevitable preguntarse si el ser humano es el único habitante consciente de tanta grandeza. Paralelo a la exploración del espacio, crece el deseo de buscar otras formas de vida, alguna evidencia de escenarios similares al nuestro que nos ayuden a desentrañar el enigma que surgió de la gran explosión que aún continúa dilatando el tiempo y el espacio. Esta imagen muestra el universo cuando apenas contaba con 300.000 años. Fue obtenida en 1992 por el satélite COBE, lanzado por la NASA para estudiar la radiación de fondo, y sirvió para comprobar que había zonas con mayor densidad de materia que otras, como si tras el Big Bang la materia no se hubiera repartido homogéneamente por todas las direcciones del espacio. Una vez más, el universo volvía a desconcertar a los cosmólogos al mostrar que la materia se había acumulado en zonas del espacio en las que posteriormente se habían formado las galaxias y sus estrellas. El resto era vacío. El universo empezó siendo muy pequeño, muy caliente y muy homogéneo. Es decir, la materia estaba distribuida de tal forma que en todas partes había la misma densidad, la misma cantidad de materia, pero solo aproximadamente. En algunas regiones había una pequeña cantidad de materia más que en otras. Y con un proceso que se llama inestabilidad gravitatoria, lo que ocurre es que cuando tienes una zona en la que tienes un poquito más de materia, esa zona atrae todavía más materia de las regiones de alrededor. Y cuanta más materia atraes, más fuerte es la gravedad de esa región, con lo cual atrae a más materia. Es decir, es un proceso que se realimenta a sí mismo, de manera que más materia atrae a más materia y va creciendo. De forma que lo que empezó siendo unas fluctuaciones microscópicas en la materia del universo ha crecido durante toda la edad del universo hasta hoy en día, y esas pequeñas fluctuaciones crecieron, se juntaron con otras regiones que también crecieron de la misma forma y acabaron formando las cantidades o las aglomeraciones de materia que hoy forman las galaxias.
En el universo nada está estático. Todo gira siempre alrededor de algo. Si los planetas lo hacen alrededor de una estrella, las estrellas agrupadas entre sí giran alrededor del centro de una galaxia, donde se acumula gran cantidad de estrellas. Pero los cosmólogos han observado que en muchas ocasiones la densidad de la materia que se ve en las galaxias no es suficiente para mantener unidas gravitatoriamente a las estrellas entre sí. Esto ha llevado a deducir que existe una fuerza de gravedad de origen desconocido que parece estar determinando los movimientos de las estrellas. A esta fuerza misteriosa se la conoce como la materia oscura, una especie de masa-energía que no es visible ni detectable, al menos para el ser humano, y que sorprendentemente podría constituir hasta el 95% del universo. ¿De qué puede estar hecha una materia de la que no hay evidencia física y cuya existencia se conoce únicamente por deducción lógica? Los átomos de los que estamos hechos, los que conforman la Tierra y las estrellas, no constituyen ni el 5% de todo el universo. El 95% restante es una materia exótica a la que llamamos materia oscura. Son partículas que probablemente se formaron después del Big Bang, que no brillan, que no interactúan con nada, pero que ejercen una fuerza gravitacional. Por tanto, tenemos tres tipos de energía y materia. Tenemos átomos, tenemos materia oscura y tenemos energía oscura en el espacio vacío. Desvelar la composición de esta materia oscura es uno de los problemas centrales de la cosmología. Los científicos intentan determinar la densidad de las partículas que la forman, ya que de esta depende el protagonismo de su fuerza gravitatoria en la evolución futura del universo. Un futuro que se debate entre el colapso de toda la materia o su expansión perpetua. La materia oscura es también importante porque determina el destino del universo. Todo en el universo ejerce una fuerza gravitatoria sobre lo que le rodea, y si hubiese suficiente materia oscura, la expansión del cosmos se detendría y se volvería a colapsar destruyéndolo todo. Ahora tenemos claro que no hay suficiente materia oscura para detener la expansión del universo y que, por lo tanto, continuará expandiéndose para siempre cada vez a mayor velocidad. Así, en el futuro, el universo estará más vacío. Estará incluso más frío, ya que todas las estrellas morirán y la materia se diluirá aún más, pero la expansión continuará para siempre. En enero de 1999 se produjo la mayor explosión cósmica detectada hasta ahora por los telescopios humanos. A 7.000 millones de años luz se observó una hipernova, un hiperestallido cuyo grado de magnitud se establece en función del brillo que se observe desde la Tierra. Si ese brillo es más o menos similar al de la galaxia donde se produce, se trata de una supernova o estrella explotando, pero si es muy superior se la denomina hipernova. No se sabe si el brillo de 1999 fue a causa de dos galaxias interaccionando entre sí o si se trataba de un proceso de intensa formación estelar. Pero cuesta imaginar la energía que liberó, unos 30.000 quintillones de bombas atómicas como la de Hiroshima. Al captar estos fenómenos, la astronomía moderna ofrece una imagen del firmamento muy distinta a la visión ideal de un remanso de paz iluminado por luces que parecen una constancia de la eternidad. Pero el universo no es infinito ni atemporal, como se pensó tradicionalmente, sino que ha tenido un principio y puede que tenga algún día un final.
Su historia es, sobre todo, una crónica de episodios violentos, pues solo con el choque y el colapso de material cósmico se ha podido formar el medio interestelar. Cuando una estrella muy masiva se colapsa sobre sí misma y explota en forma de supernova, o cuando se producen explosiones cósmicas de rayos gamma, son momentos de gran creación en el cosmos, momentos en los que el universo se regenera con los elementos que dan lugar al nacimiento de materia nueva. La violencia cósmica puede llegar, sin embargo, a límites insondables, como cuando todo, materia, energía y luz, desaparecen engullidos por el fenómeno más desconcertante de la anatomía galáctica, los agujeros negros. El concepto de agujero negro fue esbozado ya a finales del siglo XVIII por el astrónomo Laplace, quien planteó la posibilidad de que existiera un objeto lo suficientemente denso como para no dejar escapar nada de él, ni siquiera la luz. De ahí el nombre de agujero negro. La formulación teórico-matemática de los agujeros negros se generó en el siglo XX y sostiene que cuando una estrella de gran volumen agota su combustible y muere, la fuerza de gravedad de su interior tira de tal manera hacia sí misma que provoca un colapso total y se transforma en un agujero negro. Se trata de una región del espacio con una fuerza de gravedad tan grande que provoca una fuerte curvatura en el espacio-tiempo. Para los físicos, un agujero negro es la mayor singularidad del espacio, es decir, uno de aquellos fenómenos en los que las leyes de la física dejan de tener efecto. La materia atrapada por la gravedad de un agujero negro comienza a girar alrededor de él formando una estructura chata de gas llamada disco de acreción. La cantidad de materia que cae es tanta que no tiene tiempo de atravesar la superficie del agujero negro y desaparecer. Se acumula en las cercanías haciendo cola para ser devorada. Esta es la región fronteriza que marca el límite a partir del cual nada puede escapar de ese infinito desconocido. Se la denomina horizonte de sucesos y es la zona en la que, si se pudiera detectar cómo la materia cae hacia el centro de un agujero negro, veríamos su imagen congelada justo antes de desaparecer, ya que no se podría seguir su rastro cuando ni la luz que lo ilumina se libra de quedar atrapada. Allí es donde perdemos la pista de la luz, el mensajero cósmico que gracias a los telescopios nos permite observar el universo. En 1609, cuando Galileo apuntó al espacio con su primer y sencillo telescopio de 3 aumentos, revolucionó la astronomía. Con su rudimentario aparato descubrió que Júpiter tenía satélites, que la superficie de la Luna era rugosa, que Saturno estaba envuelto en un halo y que la Vía Láctea estaba formada por millones de estrellas. Sin los telescopios no existiría la cosmología moderna. Todo lo que hoy se sabe del cosmos ha sido deducido de las señales lumínicas que captan y analizan los telescopios, unas señales que desde el Big Bang recorren el tiempo y el espacio, dejando con su estela la huella de todo lo acontecido en la historia universal. Un telescopio es fundamentalmente un colector de fotones. Si lo simplificamos mucho, es como un embudo. Nosotros lo que hacemos es la energía muy diluida que nos viene del mundo exterior, la concentramos en el foco y ahí le hacemos todo lo que podemos para sacar esta información.
Cuanto más grande es la superficie colectora, más lejos podemos llegar, más cantidad de energía podemos recoger y nos viene muy diluida. La verdad es que los telescopios son las únicas máquinas del tiempo. Cuando nosotros decimos que estamos viendo una estrella que está a unos cientos o miles de años luz de nosotros, no solo estamos diciendo que está a una distancia enorme, porque hay que ir multiplicando cada segundo por 300.000 kilómetros, que es la velocidad de la luz, sino además estamos diciendo que la luz que nos llega ha salido del objeto hace esos cientos o miles de años. Y cuando hablamos de una galaxia estamos hablando de miles de millones de años. Así que cuando nosotros profundizamos con un telescopio en distancias, estamos retrocediendo en el tiempo. Y los grandes telescopios pretenden, entre otras cosas, eso. Pretenden ir llegando, a ser posible, a los orígenes de nuestro propio universo. Los astrónomos también estudian el universo desde observatorios situados fuera de la Tierra gracias a los telescopios espaciales, que permiten ver el espacio sin el velo de la atmósfera terrestre. El Hubble es el más veterano de estos ingenios. Puesto en órbita en 1990, tiene 12.000 kilos de peso, 9 metros de largo y un espejo de 2,5 metros de diámetro. Desde su atalaya a 600 kilómetros de la Tierra, ha hecho miles de fotografías digitales del universo que luego son transformadas en imágenes por los astrónomos. Esta, por ejemplo, muestra una estrella de masa parecida a la del Sol, pero ya moribunda, sin apenas energía interior. En su proceso de descomposición, empezó hace 1 millar de años a expulsar gas en direcciones opuestas. Se la conoce como la calabaza y se encuentra a 5.000 años luz de distancia. Gracias al Hubble y otros telescopios similares, se pueden captar otras formas de luz invisible o radiaciones que no atraviesan la atmósfera terrestre, como la ultravioleta, el infrarrojo, los rayos X o los rayos gamma. Estos últimos son precisamente la radiación más intensa del universo y están detrás de los fenómenos más violentos y de objetos como los agujeros negros, las estrellas de neutrones o los núcleos activos de las galaxias. Cuando el universo llevaba unos 10.000 millones de años expandiéndose y recreándose, en un rincón de la Vía Láctea empezó a formarse un sencillo jardín cósmico que con el tiempo albergaría vida, nuestro sistema solar. Una nube de polvo cósmico se cruzó con los restos de una gran estrella que acababa de explotar. La materia que surgió del choque se colapsó sobre sí misma. Este colapso convirtió la energía gravitatoria en energía cinética y la temperatura se elevó tanto como para provocar reacciones termonucleares. Había nacido un protosol, a cuyo alrededor empezó a girar como un disco el resto de la nebulosa. Poco a poco todos los materiales de la nebulosa se fueron enfriando y el polvo cósmico se fue convirtiendo en grandes trozos minerales que ayudarían a formar los planetas. Una vez que el protosol se convirtió en el Sol, originó una enorme fuente de calor y una radiación que barrió del sistema todo el material no condensado. Entonces fue cuando esos grandes bloques de materia que giraban en torno al nuevo Sol fueron chocando y agrupándose entre sí hasta alcanzar la forma y el tamaño de los planetas.
El sistema solar quedó constituido así por una estrella rodeada de planetas y otros elementos cósmicos, como asteroides y cometas, que giran a su alrededor describiendo órbitas casi circulares. Un sistema que permitió la aparición de la vida en la Tierra gracias al amparo violento del Sol. La edad del Sol, su origen, cómo se formó y cuál puede ser su evolución futura, constituyó uno de los temas principales de preocupación de la ciencia durante el primer tercio del siglo XX. Hoy en día tenemos las cosas relativamente claras. Sabemos que el Sol produce su energía mediante la transformación de hidrógeno, el principal componente del universo, en helio. En este proceso se pierde un poco de masa que se transforma en energía. Hoy en día estimamos que tenemos todavía suficiente combustible para que el Sol siga brillando en este estado más o menos estable durante otros 4.000, 4.600 millones de años. La sonda Ulises y la SOHO rastrean la superficie de la estrella del Sistema Solar. Las imágenes muestran un astro muy imperfecto, lleno de turbulencias y de protuberancias, con grandes masas de materia formando remolinos magnéticos en la superficie. Son las manchas solares, que reflejan las distintas densidades y temperaturas de estos remolinos magnéticos. Cada cierto tiempo provocan las tormentas solares, perturbaciones en la superficie de las que salen hacia el exterior millones de partículas ionizadas. Estas partículas afectan el campo magnético de la Tierra y causan espectáculos como las auroras boreales. La exploración de nuestro entorno cósmico cercano, el Sistema Solar, no se ha completado todavía. Aunque parece claro que en los planetas vecinos no hay signos de vida inteligente, los científicos buscan evidencias que demuestren que otras formas de vida son posibles. En primer lugar, hay que determinar qué condiciones son necesarias para que un ser vivo, aunque sea en sus formas más simples, las de una bacteria, se reproduzca. No tienen que ser exactamente iguales a las de la Tierra, pero sí parecen exigir la existencia de determinados elementos como el agua, un material orgánico como el carbono y una fuente de energía que haga reaccionar entre sí las posibles moléculas químicas que existan. Este es Europa, uno de los satélites de Júpiter en los que a largo plazo los científicos tienen depositadas más esperanzas de encontrar huellas de vida. Hay razones para creer que aquí existe agua desde hace tiempo y que bajo su superficie helada hay un enorme océano repleto de moléculas orgánicas. En la órbita de Saturno, el otro gigante gaseoso junto a Júpiter, encontramos a Titán, un satélite que presenta ciertas semejanzas con la Tierra que también necesitan ser estudiadas. Según las imágenes que ofreció la nave Voyager 1, está rodeada de una atmósfera anaranjada compuesta sobre todo de metano. Este elemento parece que se encuentra en estado sólido, líquido y gaseoso, por lo que podría ser que actúe como lo hace el agua en la Tierra, como el elemento constitutivo de la vida, con células que lo lleven en su interior, al igual que las nuestras llevan agua. Mientras les llega el momento a Europa y a Titán, biólogos y físicos siguen estudiando al mejor y más cercano candidato para albergar o haber albergado vida, el planeta Marte, donde quedan pocas dudas de que haya al menos agua. En 1975 comenzó su exploración con el envío por la NASA de las naves Viking, cuyos recorridos por la fría, yerma e irregular superficie no dieron ningún resultado positivo. Casi 30 años después de la misión Viking, una nueva nave, la Mars Express, sigue el camino de otras muchas sondas enviadas a Marte.
Esta vez el proyecto está apadrinado por la Agencia Espacial Europea y se trata de un satélite que se situará en la órbita del planeta y del que se desprenderá un módulo de aterrizaje. Tanto desde su cielo como desde su superficie, Marte será fotografiado y analizado palmo a palmo, en su física y en su química. El vehículo que se posará sobre el planeta podrá incluso tomar muestras de su subsuelo hasta 1,5 metros de profundidad. Uno de los factores que más han estimulado de nuevo la búsqueda de vida en Marte es el estudio de los meteoritos encontrados en la Tierra procedentes del planeta rojo. En particular el ALH 84001, encontrado en la Antártida en 1984. Todavía hoy se sigue estudiando junto a otros similares porque no hay un acuerdo entre los científicos sobre lo que representa. Sus defensores, no obstante, están seguros de que se trata de meteoritos marcianos con huellas fósiles de ciertos seres vivos. Esta exploración del sistema solar nos ofrece la oportunidad de indagar en la arqueología cósmica. Encontramos fósiles o restos cósmicos que provienen de los tiempos remotos en los que se formó hace 5.000 millones de años, los cometas y los asteroides. Los más interesantes son los cometas, unas acumulaciones de hielo y polvo condenadas a vagar eternamente por el sistema solar, describiendo órbitas muy excéntricas. A mediados de los años 80, la Agencia Espacial Europea lanzó una sonda para encontrarse con el cometa Halley, que se vislumbra en nuestro cielo cada 76 años. El nombre de la sonda, Giotto, hacía referencia al maestro italiano en cuyo cuadro La Anunciación aparece el cometa. La nave suministró una información muy valiosa. En la cola del Halley se encontraron aminoácidos, unos elementos químicos que son la base de las proteínas. Por tanto, en la cola del cometa existe parte de la materia prima a partir de la que se genera la vida. Tras la Giotto, la Agencia Espacial Europea se centra ahora en la sonda Rosetta. Se dirige al cometa Virtanen, con el que se encontrará en 2011 y por primera vez una sonda se instalará en el núcleo y no en la cola. Allí permanecerá un tiempo para acompañarle en su trayectoria, viajando a 135.000 km por hora y sufriendo con el cometa los cambios en su temperatura según se vaya acercando al Sol. Como la piedra de la que ha tomado el nombre Rosetta, que ayudó al investigador Champollion a descifrar los jeroglíficos egipcios, esta sonda mostrará el interior de un cometa. Dibujará mapas, tomará fotografías y analizará las partículas de polvo y gas en su cola, una estela que se forma cuando sus hielos se evaporan por la cercanía del Sol. Tenemos que aceptar que la Tierra es el único punto del sistema solar que en el presente alberga vida inteligente. Pero el universo es tan grande que por probabilidad estadística no es aventurado creer que haya cientos de planetas similares. Solo en la Vía Láctea, nuestra galaxia, se calculan unos 100.000 millones de estrellas, de las que muchas pueden parecerse al Sol. ¿Son estas estrellas como la nuestra el eje de un sistema planetario con posibilidades de ser fértil? A partir de 1995 hemos descubierto la existencia de sistemas planetarios en la cual hay planetas en los cuales hay planetas que giran alrededor de otras estrellas que no son el sistema solar. Esto aumenta extraordinariamente las posibilidades de vida, de existencia de vida en otros lugares del universo. Y además nos afianza, nos afirma, nos pone con los pies en el suelo en algo muy básico, y es que la propia emergencia, el propio surgir del sistema solar es también una consecuencia de la propia evolución del universo. Si en el propio emerger del sistema solar aparece la vida en el planeta Tierra,
y si existen otros sistemas planetarios que han emergido en otros lugares del universo, si se dan condiciones parecidas a las que se dieron en el sistema solar hace unos 4.000 millones de años, pues también podrá darse vida en estos lugares del universo. La búsqueda de planetas extrasolares es una de las áreas con mayor desarrollo de la física astronómica. La investigación topa con un gran obstáculo, pues los planetas, al no emitir luz, no son detectables directamente. Desde la Tierra y con los telescopios disponibles, solo se ven las estrellas. Para averiguar si a su alrededor existen planetas describiendo órbitas, estos cosmólogos observan el movimiento de la estrella. Si una estrella es el centro de un sistema planetario, también se mueve describiendo una pequeña órbita en torno a su posición central. Este movimiento no se produciría si no tuviera planetas a su alrededor. Con una técnica llamada Doppler, que analiza el espectro en infrarrojo de la luz que emite la estrella, es posible verificar si se mueve o no. Cuando la estrella se acerca al punto desde la que se está observando, el espectro adquiere un tono azul. Si se aleja, cambia hacia el rojo. De esta forma, si las líneas espectrales de una estrella muestran ese movimiento o vaivén, es que seguramente tiene un planeta girando a su alrededor. Ya se han detectado más de un centenar de estrellas con planetas de muy diversos tipos. Los hay más o menos semejantes a Júpiter y también algunos tan pequeños como la Tierra. Pero los científicos se muestran públicamente muy cautelosos y hablan sobre todo de posibilidades de vida en sus formas más simples. Para ellos entraría casi en la categoría de milagro que cualquier esbozo de vida pudiera sufrir una evolución tan azarosa o impredecible como la que ha permitido, tras un tortuoso camino, la aparición del hombre en la Tierra. Pero en la naturaleza del ser humano está la recreación de otros escenarios de futuro más visionarios. Desde comunicarse con seres muy avanzados y con habilidades extraordinarias hasta acometer él mismo la conquista real del espacio. Quizá para que ese momento llegue, el propio hombre tenga que dar un salto evolutivo que le permita cosas como viajar a la velocidad de la luz. La ciencia ficción más adelantada ya lo ha soñado, aunque la teoría científica también lo ha formulado al describir un motor que se alimente de antimateria. De esta forma, de acuerdo con la ecuación de Einstein, se podría crear antimateria, hacerla chocar con la materia y obtener energía pura. Con ella se alcanzarían esos lejanos planetas en unos pocos años. La teoría del Big Bang explica el origen del universo. También se sabe que los 14.000 millones de años transcurridos no son más que el principio de su historia, pues tal es la fuerza de las energías que lo gobiernan que es imposible ponerle una fecha a su destino final. Ni siquiera se sabe con seguridad cómo puede acabar. Si la materia es insuficiente para vencer por la gravedad la fuerza de su expansión, el universo se convertiría en un espacio casi infinito, prácticamente vacío y completamente helado. Pero si por el contrario la gravedad es capaz de frenar la expansión e iniciar una contracción de todo cuanto el universo contiene, se produciría un Big Bang al revés, lo que los científicos denominan el Big Crunch. Todos los astros irían acercándose unos a otros a velocidades crecientes hasta chocar e irse condensando. Al final,
todo el universo volvería a estar contenido en un solo punto de densidad y temperatura casi infinita. Desde esta perspectiva, la historia de la humanidad no deja de ser una insignificante anécdota en el amplio universo. Puede, sin embargo, que haya pocos seres como nosotros tan proclives a preguntarse por qué y para qué existe el cosmos.